Padre bendito, bueno y santo, te damos gracias en esta tarde, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa, Padre. Gracias, Señor, porque con un corazón dispuesto, Padre, nos has traído aquí para darte la honra y la gloria, oh Dios Todopoderoso. Pero en esta tarde, Señor, te pedimos, Padre, que uses a tu siervo, Padre, que va a exponer tu santa y bendita palabra. Úsalo en grande manera, Señor. Úsalo, Padre, para lo que en esta tarde tu pueblo ha de escuchar. Para lo que tu pueblo, Señor, habemos de poner por obra, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oh Dios, ese alimento, Señor, que nuestra alma, Señor, desea, para que cada día, Padre, sigamos creciendo, Señor, aprendiendo más y más de tu santa palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a leer solamente una porción de las Sagradas Escrituras. En un texto muy conocido, hasta algunos nos sabemos de memoria. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Gloria. Y deseo que estemos contentos, hermanos, que estemos felices. Deseo que, a pesar de las pruebas que estemos pasando algunos, de las luchas, de muchas cosas, hermanos, que pueden pasar a nuestro alrededor, podamos estar felices y contentos porque Amén, tenemos a un Dios aleluya, todopoderoso. Y dice así, hermanos, Hechos capítulo 1, que como decíamos ayer allá en el Pentecostés que fuimos, que bien se podría llamar Hechos del Espíritu Santo. Amén. Más que Hechos de los Apóstoles, porque es el Espíritu Santo quien obró allí en la iglesia. Es el Espíritu Santo que hizo todo, hermanos, y es el que está aquí también. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ocupen sus lugares, hermanos. Creo que ya no es necesario explicarles. Bueno, antes de ir a la palabra, hermanos, quiero pedirles por favor que no es necesario, hermanos, repetir cada 8 días o poner ahí atrás letreros en donde tienen que apagar su celular, tienen que ponerle silenciador. No es necesario que los diga, hermanos. Creo que debemos de ser reverentes cuando estamos en la casa de Dios. Y también cuiden que sus niños no estén ni entrando ni saliendo, hermanos, porque a veces van al baño y a veces ni se dan cuenta, están jugando allá. A veces dicen voy al baño y están allá afuera corriendo. Cuiden a sus niños, que no anden entrando ni saliendo, que en realidad, hermanos, esté el orden en la casa de Dios. Hace unos años atrás, me acuerdo que me invitaron a una iglesia. No es de la ICIPAR. No es de la ICIPAR, hermanos, ni una iglesia de las iglesias conservadoras, como llamamos. Fue una iglesia donde me invitaron a predicar. Y no le miento, hermano. Estaban comiendo los niños palomitas, papitas. Hasta su coca tenían ahí. Un niño hasta tenía una coca ahí tomando. O sea, lo agarraban al templo como un lugar cualquiera para comer. Tampoco nos venimos a dormir, hermano. Si usted tiene sueño, párese. Yo sé que a veces mi predicación lo arrulla, pero de veras, hermanos, si usted durmió 8 horas bien dormidas, no tiene por qué tener sueño. Y está comprobado, hermanos, que si usted duerme de 7 a 8 horas bien, mire, usted puede estar bien. Pero a veces, hermanos, como que pues vamos a profetizar, ¿no? Vamos a recibir visión. Por favor, hermanos,
Seamos temerosos en la casa de Dios. Seamos temerosos, hermanos. Y también si un niñito está ahí llorando, sácalo allá afuera, platique con él, edúquelo. Dele, hermanos, una plática ahí. Pero no deje que el niño esté llorando mucho aquí adentro, porque a veces distrae a los demás. Y son cosas, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado todos. Yo tengo una niña y yo sí le he dicho a mi esposa, si oyes que la niña no se calla, ni modo, órale, allá afuera. Porque a veces distraemos a los demás. Amén. También, hermanos, no se viene a masticar chicle. Aquí no se viene a masticar chicle. ¿Sí? A veces por aquí observo como algunos, más de uno he visto que mastican chicle. No es para masticar chicle. Tampoco es para ver el celular, estar ahí, hermanos. No, olvide el celular, olvide todo. Y recuerde que una vez le comenté, hay que traer Biblia como esta. Bueno, no igual a esta, pero esta es Biblia. Hay que traer Biblia, porque venimos a la casa de Dios. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, hermanos, hablamos de un tema muy especial para la iglesia. El Espíritu Santo, como yo lo comentaba ya anteriormente, es un alguien, tiene nombres, tiene títulos, tiene, hermanos, poder para obrar. Y hace 8 días vimos un poquito del bautismo con el Espíritu Santo, que es el revestimiento de poder, que es, hermanos, el poder que recibimos de parte de Dios para propósitos definidos. Alaba el Señor. El bautismo, hermano, es uno de los pasos necesarios que podemos recibir después de la convicción, después de la regeneración, después de la morada, después, hermanos, de la santidad instantánea, después del sello, después de la morada, que en realidad la morada, hermanos, del Espíritu Santo abarca no solamente desde convicción, sino hasta el final. La morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros debe producir beneficios, resultados, siempre, hermanos, para agradar y para bendecir el nombre del Señor. Y uno de los aspectos de la morada, hermanos, como hace 8 días lo dijimos, es el bautismo con el Espíritu Santo, que es una experiencia diferente a la salvación, que es una experiencia, hermanos, única. Así como somos una vez salvos y somos una vez bautizados en agua, también somos una vez bautizados por el Espíritu Santo. Lo siguiente se le llama llenadura del Espíritu Santo, que pronto o más adelante voy a dar ese tema, porque es un tema muy hermoso, el bautismo, pero también el tema de la llenadura. La llenadura, hermano, es bajo las experiencias que usted y yo tenemos con el Señor. Entre más busquemos a Dios, entre más consagramos nuestra vida a Dios, siempre vamos a recibir la llenadura del Espíritu Santo de Dios. Quiero hoy hablarles, hermanos, de los beneficios que nos da el bautismo con el Espíritu Santo. Hay algunos beneficios, hermanos, bien importantes para usted y para mí. La semana pasada, hermanos, vimos algunas verdades bíblicas sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es una promesa de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, es una promesa del Padre. Recuerde que es una promesa dada para todos aquellos que creen, para todos aquellos a quien Dios llamare, estando cerca o estando lejos. Alabe al Señor. También aprendimos, hermanos, que el Señor Jesús sigue bautizando con el Espíritu Santo, porque Él es quien lo envió. Amén. Él es el que lo ministra a la iglesia. Jesucristo, nuestro Salvador, sigue, hermanos, bautizando con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua, pero viene uno atrás de mí, que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y también, hermanos, aprendimos que esta promesa, que es grande para usted y para mí, el cristiano debe de desearlo y pedirlo. Amén. Si no lo pedimos, si no lo deseamos, si no tenemos hambre de la presencia de Dios, hermanos,
¿cómo vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo? El cristiano debe de tener ese deseo, hermano. Debe de tener ese deseo del bautismo con el Espíritu Santo. Los jóvenes, aún los niños que ya conocen el Evangelio. ¿Y qué hablo de los adultos? Todos debemos de tener el deseo, hermano, el anhelo de la experiencia maravillosa que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos amamos al Señor? Pero también hablamos acerca, hermanos, que el bautismo con el Espíritu Santo tiene una condición. 2 palabras: vida de santidad y obediencia. Si nosotros, hermanos, somos obedientes, y leímos de antemano, leímos Hechos 5:32, que Dios dará al Espíritu Santo a los que le obedecen. Así dice literal, léalo usted ahí en su Biblia, en Hechos 5:32, que Dios dará el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que vivan en santidad, a los que son, hermanos, obedientes y están creciendo, hermanos, en la santidad del Señor. Ahora, así lo dice, amén. ¿Ya lo está leyendo? Gloria al Señor. Y es una de las experiencias maravillosas que usted y yo podemos tener. Alabe al Señor. Dice allí, hermanos, el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Y esto es la condición, hermano, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de consagración, una vida en la cual estamos creciendo, hermanos, en nuestra relación íntima con el Señor. Estamos creciendo en la oración, en la fe, en la gracia, en la palabra. ¿Sabe por qué la iglesia que estaban ahí en el aposento alto recibió el bautismo con el Espíritu Santo? Porque ellos obedecieron. ¿Qué les dijo el maestro divino? No se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa de mi Padre, que ustedes escucharon de mí. Esperen. ¿Y qué hicieron estos apóstoles, estos siervos? ¿Qué hicieron? Dice que ellos se quedaron en Jerusalén. Y bien, hermano, que no es fácil esperar 10 días. No es fácil esperar 10 días. Porque cuando el Señor ascendió, tuvieron que pasar 10 días para que se cumpliera la palabra Pentecostés. Porque la palabra Pentecostés significa 50 o 50 días. Imagínense, hermano, esperar 10 días para que viniera la promesa. Pues no es tan fácil esperar 10 días. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos obedecieron. No se fueron de Jerusalén como les mandó el maestro. Ellos se quedaron ahí. Y usted puede leer, hermanos, que ellos se quedaron ahí orando, cantando. Estaban orando. Estaban, hermanos. Y a mí me gusta mucho lo que dice los versículos después del versículo 8 de Hechos 1. Lo voy a leer, hermanos. Alaba al Señor. Y vean lo que dice la palabra del Señor. El versículo 12, que es el contexto de la ascensión y es el contexto de la promesa del Espíritu Santo. Y es lo que sigue. El versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y vea, el versículo 13, y entrados, subieron al aposento alto. Vea, desde ese momento se habla de la obediencia. Desde ese momento se habla, hermanos, de que ellos querían y estaban obedeciendo. Subieron, hermanos, al aposento alto. Luego, ¿qué dice? Donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. La lista de los 11 discípulos. 14, vea. ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por eso hablo de la consagración. No solamente obedecieron, no solamente dijeron, bueno, ya estamos en el aposento alto, tomen sus lugares, vamos a esperar. No, ellos empezaron a orar.
Empezaban a buscar el rostro de Dios. Consagración, santidad, deseos, anhelos. Ellos, escúchenme bien, hermanitos, ellos nunca habían tenido la experiencia que sucedió en Hechos 2. Ellos no sabían cómo iba a venir. Pero ¿sabe? Una cosa sí les puedo decir, hermanos. Ellos lo anhelaban. Amén. Ellos lo deseaban. Ellos deseaban, hermanos, sentir esta experiencia. Alabe al Señor. Como hoy muchos cristianos lo desean. ¿Cuánto lo deseamos, hermanos? Y vean lo que dice, que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y también ahí estaba con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos obedecieron el mandato. Ellos obedecieron, hermanos, la palabra, hermano, la palabra, la promesa del Señor. Ellos la sentían en sus vidas, pero ellos necesitaron obedecer y tener una vida de santidad en oración. Y lo que sucedió, hermanos, en Hechos 2, como ya lo explicamos hace 8 días, fue algo que hasta el día de hoy sigue transformando la vida de la iglesia. Ahora sí, beneficios. ¿Qué beneficio nos da el bautismo con el Espíritu Santo? Perdón. Número 1, hermanos. Primeramente, nos llena de poder espiritual para seguir adelante. Nos llena de poder. Lucas 24:49. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Lucas 24:49. Hablemos al Señor. Vean lo que dice la palabra del Señor. Lucas 24:49. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén, para que seáis investidos de poder desde lo alto. Investidos de poder. Por eso el bautismo con el Espíritu Santo se le puede llamar el investimiento de poder. Dice investidos de poder. La palabra investir es cubrir, llenar. Alaba el Señor. Cristo vive. Y aquí dice, hermanos, 3 cosas. 1, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ya lo vimos, es una promesa. Es una promesa para usted y para mí. Y para aquellos, hermanos, que desean recibir el Espíritu Santo, la promesa está viva. 2, quédense en la ciudad de Jerusalén, como ya lo comentamos. Alaba el Señor. Y en este sentido, hermanos, es la obediencia que los 120 hermanos tenían para este mandato. Y lo último que dice este versículo: hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. El término investir, hermano, es cubrir, como ya lo dije, es llenar, también viene un prefijo aquí de vestir algo completamente. Alaba el Señor. Pero hay algo más aquí. La palabra investir, hermano, es que el Señor nos iba a dar el investimiento de poder, es decir, llevar en nuestro ser interno el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, hermanos, que muchos fueron llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llegaba sobre ellos y les daba poder. Nosotros también podemos ser investidos del poder de lo alto. Pasamos al Señor. Por eso, hermanos, es una promesa para usted y para mí, y nos da un beneficio. Nos da poder. Nos da poder. Y el segundo punto es como lo siguiente del primer punto. Nos da poder para ser testigos del poder del Evangelio. Miren, hermanos, si usted o yo todavía nos acobardamos, voy a usar esta palabra, de predicar el Evangelio, es porque no tenemos ese poder. Porque solamente los que tienen el poder del Espíritu Santo de Dios son capaces de predicar el Evangelio, y aún son capaces de morir por la causa del Evangelio. Alaba el Señor. Por eso Jesucristo, repito, Hechos 1:8, les dijo: y recibiréis poder. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Amén. ¿En dónde? En todo lugar. Primeramente en Jerusalén,
después en Samaria, después en Judea y después hasta lo último de la tierra. Alaba el Señor. Si nosotros, hermanos, no amamos el Evangelio, no amamos a las almas, lo digo de una manera literal, nos falta el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Tan sencillo, hermanos, tan notable que hasta hemos estudiado mucho este tema, hermanos, y es tan sencillo este ejemplo. El ejemplo de la vida de Pedro. Pedro era un cobarde antes de ser bautizado por el Espíritu Santo. Pedro negó a Jesús. Pedro se escondió cuando Jesucristo fue arrestado y fue golpeado y fue crucificado, y negó 3 veces a Jesús. Y fue un hombre cobarde. No quiso testificar que era parte del grupo que Jesús traía. Él dijo, no lo conozco, se escondía. Y dice que seguía a Jesús, pero a lo lejos, porque se avergonzaba. El por qué, hermanos, mucha gente lo empezó a criticar y le dijo, tú eres uno de ellos, tu forma de hablar es conocido como ellos. ¿Sabe por qué? Porque todavía no había recibido el poder del Espíritu Santo. Todavía no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó después de Hechos 2? ¿Qué pasó con Pedro? Aquel miedoso, aquel cohibido. Dice la Biblia que él fue el primero que se levantó y empezó a testificar, hermanos, del Evangelio. ¿Cuándo hablamos al Señor? ¿Por qué? Porque tenía ahora el bautismo con el Espíritu Santo. Él se levantó, alaba al Señor, y dio un testimonio eficaz. Solamente con el poder del Espíritu Santo somos testigos eficaces, hermanos. Testigos de poder. Cristo vive. Testigos, hermano, en el cual nosotros somos capaces de buscar a las almas perdidas, de predicar el Evangelio a toda criatura, de predicar el Evangelio en las cárceles, a los presos, a los migrantes, a los satánicos, a los borrachos, a todas las personas que se nos presentan en nuestra vida. Es cuando recibimos el poder para ser testigos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted evangelizó? ¿Por qué llegamos a pensar que a veces solamente el pastor debe de traer almas? O aquellos que tienen los dones de evangelismo, aquellos que son evangelistas. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de ustedes, hermanos? ¿Por qué no predicamos el Evangelio como los primeros discípulos de la iglesia? Falta el bautismo, hermanos. Falta el bautismo. Y dentro de unas revistas cristianas que yo por ahí estaba rebuscando, leí que en los años apostólicos una predicación convertía a 3,000 almas. Ahora se necesita ganar un alma con 300 predicaciones. ¿Dónde está el bautismo? ¿Dónde está el poder que la iglesia dice tener? Si somos cristianos de poder, alaba al Señor. Necesitamos, hermanos, despertar, porque uno de los beneficios, hermanos, es ser testigos de poder, alaba al Señor. Ser testigos, hermanos, del Evangelio. Cristo vive, y esto a usted y a mí nos da un beneficio, hermano, ser testigos eficaces por su gracia, testigos del amor, testigos del Evangelio, testigos de Cristo. Amén. Testigos de Cristo. Una ocasión le dijeron a Pablo, no temas, tú sigue testificando de mi poder.
Tú sigue hablando del Evangelio. Tú sigue hablando. Y dice el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Hermanos, muchos de nosotros no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Pidámoslo. Pidamos ese bautismo. Y digámosle: Señor, yo quiero ese bautismo. Yo quiero tener ese poder. Y si tú me bautizas, Padre, y si tú me llamas por un ministerio, o si tú me das un don, o si tú me das, Señor, algo en que yo te pueda servir, alabe al Señor. Número 3, también el bautismo con el Espíritu Santo nos ayuda en la oración a buscar el rostro de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo nos ayuda a buscar el rostro de Dios en oración. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, hay deseos de orar. Hay deseos de buscar el rostro de Dios. Hay deseos, hermanos, de ser hombres y mujeres de oración. Como hombres, como Pedro, como Pablo, como los discípulos, hermanos, que siempre estaban orando. Romanos 8:23, usted lo puede leer. Que, hermanos, esto habla acerca de la oración. 8:26, perdón. Romanos 8:26. Cuando tenemos el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos alienta y nos anima para orar. Alaba al Señor. Es el Espíritu Santo que nos alienta y nos anima para buscar el rostro de Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando vivimos lo que dice la palabra, vivan en el Espíritu. Déjense guiar por el Espíritu. Amén. Es cuando nosotros, hermanos, tenemos el deseo de buscar el rostro de Dios. Tenemos el anhelo, hermanos, de adorar a Cristo. Alaba al Señor. Tenemos el anhelo de ir a la iglesia. Tenemos el anhelo de estar en la casa de Dios. Porque tenemos dentro de nosotros, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. También, uno de los beneficios que nosotros, hermanos, podemos tener es algo subsecuente de lo que les hablo de el buscar el rostro de Dios. Es de que el bautismo con el Espíritu Santo nos mantiene, hermanos, en una comunión íntima con Dios. Tenemos una comunión íntima con Dios cuando somos llenos con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través del culto, a través, hermanos, de la alabanza, a través de la lectura de la palabra, a través, hermanos, de los ministerios, a través de la práctica de la adoración. Somos bendecidos con una comunión íntima que tenemos con Dios a través del bautismo con el Espíritu Santo. También, hermanos, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, somos guiados a toda verdad y a toda justicia. Alaba el Señor. San Juan 16:13. Somos guiados a toda verdad. Dice el Señor Jesús: Él os guiará a toda verdad. Y somos cristianos que conocemos la verdad y compartimos la verdad. Alaba el Señor. También, uno de los beneficios es de que a través del bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, el Señor nos reparte dones espirituales. Amén. Nos reparte dones espirituales. ¿Qué son las palabras qué son los dones? Es, hermano, la capacidad que nos da el Señor para servir. La palabra dones significa regalos. Y son regalos, hermanos, que el Señor nos da para servir en el ministerio o en alguna obra que el Señor nos llama. Si yo a usted le preguntara cuántos dones tenemos, individualmente hablando, pero es a través del Espíritu Santo. A través de hermanos, de la obra del Espíritu Santo, el Señor dará los dones, impartirá dones y ministerios. Alaba el Señor. En 1 Corintios dice de esta manera la palabra de Dios. En 1 Corintios 12, Cristo vive, hermanos. El versículo
28. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Es decir, ahí Dios está hablando, Pablo, a través o inspirado por el Espíritu Santo, cómo Dios imparte los dones. En Efesios, el Señor imparte 5 ministerios. Amén. Que es apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Pero quién los da? El Espíritu Santo. ¿Pero a quiénes se los da? A quienes lo busquen. A todos aquellos que desean, hermanos, que la obra del Espíritu Santo esté en nosotros. Alaba al Señor. El Espíritu Santo imparte porque nos abre la puerta para recibir los diferentes dones espirituales que necesitamos para la edificación de nuestra persona primeramente, pero también para la iglesia. Alaba al Señor. Y es como el Espíritu Santo quiere. Queremos, hermanos, ser o tener un ministerio. Queremos que el Señor nos llame. Queremos que el Señor nos use en el liderazgo que el Señor nos ha dado. Pidamos la presencia del Espíritu Santo. Alaba al Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo use nuestras vidas. Porque solamente es el Espíritu Santo quien da los dones y los ministerios. No los da el hombre. No crea que nosotros como pastores le decimos a alguien: hermano, usted habla bien, usted le va a dar el ministerio de profeta. No. ¿Quién le dijo a usted que aquí se reparten ministerios? O que aquí no. El que da los ministerios, el que da los dones, es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos vasos. Como dice el apóstol Pablo, somos barros, débiles barros. Pero dentro de esos barros débiles está el tesoro más grandioso que se llama Evangelio de Jesucristo. Hermanos, es el Espíritu Santo quien ministra los dones, pero solamente lo dará a aquellos que lo buscan. Siguiente. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, entonces el carácter de Cristo comienza a manifestarse en nuestras vidas a través del fruto del Espíritu. El carácter de Cristo, hermanos, empieza a manifestarse en nuestras vidas a través del Espíritu, a través del fruto del Espíritu. Alaba al Señor. Qué hermoso es hablar de este tema, hermanos, del fruto del Espíritu. Pero muchos llegamos a pensar que el fruto del Espíritu, hermanos, es impartido de la regeneración. No, es a la medida que nosotros vayamos avanzando. Es a la medida que nosotros vayamos consagrando nuestra vida, cuando nosotros dejaremos de ser lo que éramos antes en el mundo, para ser lo que Cristo fue cuando estuvo en el mundo. ¿Cómo fue Cristo? Él tenía las 9 características o las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Él tenía amor, Él tenía gozo, Él tenía paz, Él tenía ¿qué? Paciencia, Él tenía bondad, tenía mansedumbre, tenía templanza, tenía fe. Nosotros muchas veces ni paz tenemos, ni siquiera dormimos en paz, ni siquiera mostramos amor como iglesia, como entre hermanos en Cristo. Pero ¿cuál es la causa? Una vida en el Espíritu que no la hemos vivido. O hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo, que nos hace mucha falta para que tengamos amor ferviente unos con los otros. ¿Cuál alabamos al Señor? Y nos debemos de dar cuenta de esto, hermanos. Alaba al Señor. Por eso, cuán importante es este tema del bautismo con el Espíritu Santo.
el fruto del Espíritu Santo, hermanos, es algo que usted y yo debemos siempre de reflejar como cristianos. Y solamente a través del Espíritu Santo, hermano, lo podemos hacer. Lo podemos llevar a cabo. Y es una demanda del Señor. Uno de los beneficios, hermanos, es que siempre vamos a crecer en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo con el Espíritu Santo, entonces, es necesario para usted y para mí. Pidamos, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo. Pidamos el bautismo con el Espíritu Santo, porque hoy para usted y para mí está la promesa. Póngase de pie. Para usted y para mí está la promesa. Para usted y para mí, hermano y hermana, está la promesa. Si usted lo desea, no tengamos deseos del mundo, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aún muchos de nosotros, hermanos, aún como cristianos, amamos las cosas del mundo. A veces mostramos más los deseos de la carne que el fruto del Espíritu. Pero Dios ya no quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere y desea que vivamos siempre, hermanos, y tengamos el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Es muy triste, hermanos, que muchos cristianos, aún teniendo a Cristo en su corazón, no tengan el deseo de agradar a Dios y no tengan el deseo de decirle: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Muchos se quieren llenar de muchas cosas. Muchos quieren llenarse, hermanos, de muchas cosas. Pero hoy usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Hoy usted puede decir: Señor, que mi vida sea como una fuente que salte de esa fuente ríos de agua viva. Si usted alguna ocasión fue bautizado, pero ha dejado de ser lleno, ha dejado de que la llenadura del Señor Jesucristo esté ausente en usted, usted puede levantarse y puede ser nuevamente lleno con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero busquemos el rostro del Señor, y que el Espíritu Santo llene nuestra vida con su presencia. Ore ahí en su lugar, hermano, por favor. Y si usted quiere experimentar el poder del Espíritu Santo, ya no quiere ser igual. Ya no quiere ser igual que ayer. Ya no quiere ser igual. Ya no quiere vivir una vida que quizás usted diga: me siento bien, pero a veces hay estancamiento, a veces hay conformismo. Dios quiere llenar, hermano. Dios quiere llenar. Dios quiere llenar nuestra vida en este día y siempre. Dios quiere llenar su vida. Dios quiere habitar en usted, hermano y hermana. Dios quiere usar su vida. Pero para usar su vida necesita darle el poder. Porque sin poder no podemos servir. Porque sin poder no podemos ser eficientes en el ministerio. Por eso Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir poder. Antes que nada van a recibir poder para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Señor, necesitamos ese poder. Necesitamos ese poder. Llénanos con tu poder, Espíritu Santo. Quita todo aquello que estorbe. Quita todo aquello que no sea de ti, Señor. Llénanos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y obra nuestras vidas. Obra la vida de tu iglesia, llenándola, saturándola de tu presencia. ¡Qué beneficios tan hermosos hay, Señor! El ser bautizados con tu Espíritu Santo.
Bautiza, Señor, y llena a tus hijos en este lugar. Llena, Señor, y aquellos que todavía no han tenido la experiencia, esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Bautízalos, Padre. Bautízalos, Señor. Bautízalos, oh Dios. Es esa promesa que tú has dado a tu iglesia. Es esa promesa, Señor, que tú, Señor, le has dado a todo aquel que crea, a todo aquel que llame, Señor. Bautiza con tu Espíritu Santo. Bautiza con tu poder. Bautiza, Señor. Y aquellos que has bautizado, llénalos más, llénalos más, llénalos más con tu poder, llénalos más, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, llénalos más, porque es una orden tuya, Padre. Es una orden tuya, Padre. Es una orden tuya, Señor, que no, Señor, debemos descuidar, que no debemos de dejar a un lado, que no debemos nosotros Señor, de dejarlo a la ligera, sino es un mandato tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos, Señor, seguir, Señor, llenos, seguir, Señor, sumergidos en tu presencia, como aquella visión que vio Ezequiel, Señor, que se inundó de ese río que tenía aguas de sanidad. Señor, necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Llena, Señor, bautiza con tu poder, bautiza en el nombre de Jesús con tu poder. Oh Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre, aquí estamos, Dios Todopoderoso, y que tu presencia se haga una realidad en nuestras vidas, que tu presencia sea una realidad en nuestras vidas, Padre. Quita todo conformismo, quita todo estancamiento, quita todo aquello que estorbe, Padre, aún el orgullo que muchas veces mostramos, aún Señor, la vanidad que muchas veces mostramos, aún este orgullo que a veces, Señor, no queremos quitar de nuestro corazón para ser humildes y aceptar que necesitamos de tu ayuda y aceptar, Señor, que necesitamos orar juntos, que necesitamos, Padre, como hermanos en Cristo, el orar los unos por los otros para que tu Espíritu Santo bautice y llene, Señor. Llene, Padre, con tu presencia, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Y gracias, Señor, por este recordatorio que nos das. Gracias por este recordatorio que nos da, Señor, y que no debemos de olvidar. Que no debemos de olvidar, sino que siempre hemos de tener presente. Llena con tu Espíritu Santo. Y Señor, y bautiza con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Llena, Señor. Bautiza con tu Espíritu Santo, Señor. Bautiza con tu Espíritu Santo.